Godofredo Guzmán es nuestro director del SIC en el SIC Monterrey y además es también el vicepresidente y líder del Comité de Ciberseguridad dentro del Consejo de Software de Nuevo León. Entonces, Godofredo, Javier, les dejo su espacio. Bienvenidos. Mi estimado Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches para ti. Sí, buenas tardes, amigo. Aquí está todavía el día con luz, con lo cual todavía podemos decir que estamos de tarde. Me parece perfecto. Javier, pues muy agradecido porque hayas aceptado esta invitación. En manera personal, hay una gran estima por todo lo que has hecho por nosotros a lo largo de esta iniciativa del Centro de Ciberseguridad y del clúster de software de aquí de Nuevo León. Y pues bueno, bienvenido nuevamente y agradecidos porque nos acompañes y poder compartirnos un poquito de lo que están haciendo allá en el País Vasco en torno a la ciberseguridad. No quisiera leer todo este parafernalia del currículum porque habla por sí solo, hombre, en cuanto al conocimiento. Yo nada más quiero dejar en claro que Javier es responsable en gran medida de los esfuerzos en ciberseguridad dentro del País Vasco como director del Centro de Ciberseguridad de allá. Una de las mentes que está diseñando el cómo llevar la ciberseguridad a las empresas, cómo ese tema de concientización, Javier, que tanto está costando trabajo en este momento, ¿no? Y que las empresas es necesario que empiecen a verla como algo real, que no es el coco que ahí viene, que ya es el coco que llegó aquí en el temas de los ciberataques, ¿no? Pues bienvenido, Javier, agradezco mucho que nos acompañes nuevamente y el tiempo es tuyo. Muy bien, en primer lugar, el que está agradecido soy yo por la invitación que he recibido por segunda vez. Con gusto estoy aquí. Tenemos desde el País Vasco, que acá lo llamamos Euskadi, tenemos una excelente relación con México. Tenemos una oficina con delegación permanente en el Distrito Federal y aún mejor, si cabe, con el Estado de Nuevo León, con quien tenemos firmado un acuerdo de colaboración en ámbito de Industria 4.0, que es donde aquí en el País Vasco interpretamos que la ciberseguridad tiene un rol esencial para dotar de competitividad a la industria, ¿no? Y para que pueda seguir preservando su posición de industria reconocida y líder a nivel mundial, ¿no? Perfecto. Entonces, Yo nada más hago una pausa, Javier, si me permites. Para los que nos están escuchando, creo que sería muy padre que nos pudieran hacer preguntas también. Javier está abierto en ese sentido para contestarla. La visión de alguien que está desarrollando una iniciativa a nivel país puede enriquecer mucho nuestro conocimiento en torno a la ciberseguridad, ¿no? Entonces, están abiertas las ligas ahí para que nos hagan preguntas. Y si nos permites, Javier, te vamos interrumpiendo, o si no, al finalizar también, para hacerte algunas preguntas. me parece perfecto. En cualquier Adelante. caso, la óptica de la charla que yo voy a impartir tiene una parte que va alineada con lo que has mencionado, Godofredo, con el asunto de tratar de impulsar la transferencia de tecnologías de ciberseguridad hacia las industrias de fabricación principalmente y de energía, que son los sectores que tenemos aquí como estratégicos, pero también, al mismo tiempo, como veremos durante la charla, somos un territorio que produce tecnología propia de ciberseguridad. Es decir, tenemos muchas empresas que no nacen como proveedoras de servicios, sino como creadoras de tecnología. Y nuestro objetivo es doble. Es decir, por un lado, como digo, que se transfiera esa tecnología a la industria, esa o la que se necesite, aunque no se fabrique aquí, y además hacer visibles a estas empresas europeas, españolas, vascas, que están produciendo una tecnología que puede competir con otra tecnología que tal vez tiene una etiqueta más famosa, como pueda ser la israelí o la de Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? De sus vecinos del norte. Excelente. Entonces, Muy bien. Adelante. la charla va a tocar ambas partes bueno, y cerraremos también ofreciendo algo de información sobre materiales gratuitos que están a disposición de cualquiera que los desee consultar en lengua española en nuestra web. Entonces, sin más preámbulo, compartir la presentación. Perfecto, espero que se vea.
¿Se ve? Sí, sí se ve, sí. Perfecto. Acá Euskadi es como llamamos al País Vasco, ¿eh? Entonces, nosotros nos gusta llamar Euskadi, que es la denominación del territorio en nuestra lengua, en la lengua vasca. Como decía, la primera parte es describir un poco qué es lo que tenemos aquí, cuál es nuestro tejido, cómo hemos nacido, cómo hemos convertido aquello que era una estructura un poco caótica de un montón de empresas, de centros tecnológicos, de entidades educativas que estaban haciendo cosas de ciberseguridad y cómo lo hemos ido convirtiendo poco a poco en una estructura de sector, ¿eh? En segundo lugar, pasando ya de lo que ha sido estos últimos 3 años, la retrospectiva, pues iríamos un poco hacia cómo estamos orientando el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo de la ciberseguridad como oportunidad? Y por último, como decía, algo de información básica que luego podrá consultar cualquiera que pueda tener interés en nuestra web de manera absolutamente gratuita. Somos una región que está situada en el norte de España, como ven, de un tamaño muy pequeño. Yo diría que somos la región más pequeña de España en extensión, si exceptuamos las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y somos algo más de 2 millones de habitantes, es decir, un territorio pequeño, eso sí, muy industrializado, con una tradición muy importante en la creación de tecnología avanzada en diferentes campos de la investigación. El centro como tal es una entidad pública que nace dentro de la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, con una orientación transversal que toca la educación, al ámbito de la policía, seguridad, al ámbito de los propios sistemas y comunicaciones del gobierno, pero también a todo lo que es la parte de I+D+I, ¿no? A centros tecnológicos muy reconocidos en ámbito español, europeo y algunos de ellos incluso más allá, como son Tecnalia, Bicomtech, Ikerlan y el BECAM. Todo esto puesto al servicio de las empresas, en lo que toca a la innovación, al desarrollo de nuevos modelos de negocio y en lo que toca a la protección de las infraestructuras de operación. Los sectores que para nosotros son estratégicos son principalmente los que tienen que ver con la fabricación avanzada, pues aeronáutica, automoción, máquina herramienta, etcétera. Lo que tiene que ver con la energía, con todo lo que es la provisión de dispositivos conectados para el control operacional de las redes eléctricas, lo que tiene que ver con biociencias y recientemente se ha añadido también todo lo que tiene que ver con la cadena de protección y trazabilidad de la industria alimenticia. Entonces, estos son, digamos, los sectores para los cuales nosotros hacemos ciberseguridad. Ponemos al servicio de estos sectores todas nuestras iniciativas. Porque si bien la ciberseguridad es una oportunidad, realmente los sectores que están teniendo mayor impacto en el empleo y en todo lo que es la generación de Producto Interior Bruto son estos. Por lo tanto, el objetivo último de cualquier iniciativa que hagamos debería ser preservar la prosperidad y la competitividad de estos negocios, ¿no? Nosotros nacemos como una entidad local a nivel de región, pero con un pensamiento, con una perspectiva global. Estamos dentro de una disciplina, la ciberseguridad, que es una disciplina digital y, por lo tanto, ha de ser entendida con un ámbito, una perspectiva mundial. Aquí, cuando nos ponemos a competir, ya desde una óptica de industria o desde una óptica de tecnología de ciberseguridad o de provisión de servicio, no estamos compitiendo contra nuestros vecinos de al lado. Estamos compitiendo contra cualquier otra área del mundo que esté queriendo ocupar ese espacio que nosotros estamos ocupando en este momento, ¿no? Entonces, tenemos una vocación de relaciones, como bien demuestra mi presencia en este foro internacional. En ese sentido, tenemos 2 tipos de alianzas principalmente, ¿no? Unas que tienen que ver con nuestro rol como equipo de respuesta homologado que provee información y alerta temprana y otro tipo de servicios a los agentes del ámbito local, y ahí estamos en las asociaciones más reconocidas, pues a nivel global FIRST
a nivel europeo TF CISERT y a nivel español CISERT.es. Precisamente de esta última organización ahora mismo ocupamos el rol de presidente, es decir, estamos en este momento liderándola. Y luego tenemos una segunda orientación cuando definimos las alianzas, que es una orientación de desarrollo económico. Entonces, nuestro foco es doble, ¿no? Por un lado es europeo, y ahí está la European Cybersecurity Organization, la EXO, donde se está tratando de tomar conciencia y de despertar de alguna manera a la industria de ciberseguridad europea, que se ha quedado un poco atrás en su volumen y en su impacto respecto de otras industrias, que, como puede ser, por ejemplo, la de Estados Unidos, la de Israel, la del Reino Unido o incluso otras como Rusia o China, ¿no? Entonces, hay una gran sensibilidad a nivel europeo por tratar de recuperar el tiempo perdido y, bueno, pues nosotros creemos que en el País Vasco tenemos pues un tejido, una capacidad de las más avanzadas de Europa, ¿no? Y ahí estamos intentando hacerlo ver y también tratar de contribuir a cualquier iniciativa que se desarrolle. Y luego tenemos otras asociaciones, otras alianzas, como son Global Cyber Alliance y Global Epic, que son de ámbito de desarrollo económico, en el sentido de que lo que buscamos ahí es conectar con otros ecosistemas del mundo que puedan ser muy avanzados en ciberseguridad y que de alguna manera, cuando nosotros queramos proteger nuestra industria, sabemos que toda la tecnología necesaria no la vamos a producir, no la vamos a poder producir nosotros, porque somos muy pequeños. Entonces, nos gustaría identificar qué compañeros de viaje pueden estar produciendo esa tecnología que puede ser útil para completar las piezas del puzzle que nuestra industria pueda necesitar, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, en Global Epic están representados 4 ecosistemas de Estados Unidos, Maryland, Massachusetts, California y había uno y otro más y no recuerdo cuál era el otro, había 4. Había 3 de Canadá, otros 3 del Reino Unido de Gran Bretaña, estaba representado Israel, Japón, es decir, los primeros de la clase, ¿no? Ahí es donde podemos aprender de lo que están haciendo otros, podemos tratar de adoptar buenas prácticas que estén funcionando en sus ámbitos de emprendimiento, de creación de empresas, de financiación de las empresas, de I+D+I, es decir, todo eso que puede ayudarnos a nosotros también a hacernos más fuertes, ¿no? Y esta es un poco la reflexión, es decir, es una iniciativa local que trata de pensar en global y de traer las mejores prácticas para poder seguir manteniendo nuestra posición, ¿no? Nuestro equipo de respuesta a incidentes es un equipo de respuesta a incidentes orientado principalmente a las organizaciones locales. Esto es una pequeña descripción del tipo de servicios que prestamos y básicamente donde nos colocamos es un poco entre los ámbitos, digamos, mayores, tipo pues, Gobierno de España o más allá, o ámbitos internacionales, y el ámbito regional, ¿no? Y nosotros lo que hacemos con esta información es, de la manera más temprana posible, pues tratar de informar a nuestras empresas de ciertos incidentes que pueda haber en curso, ciertas amenazas, y viceversa, ¿no? Y compartir también hacia arriba ciertos incidentes que estemos sufriendo y esos indicadores de compromiso que pueden ayudar a otros a no sufrir ese mismo incidente, ¿no? Los logros más relevantes, voy a contar unos pocos. Yo empezaría por un pequeño programa de subvenciones que iniciamos allá por el año 2018 y fue una iniciativa absolutamente pionera en España. Nadie antes lo había hecho y hasta el día de hoy seguimos siendo la única. Estamos en nuestra 4ª edición, recientemente estrenada. Y bueno, lo que hemos ido viendo es que este dinero que estamos poniendo para incentivar a las empresas industriales a que consuman ciberseguridad está teniendo muchísimo éxito. Empezó con unos números que ven ahí, pues 100 poco empresas y cerca de 1 millón de euros en 2018. Los números se duplicaron en 2019 y en 2020 llevaban camino de crecer mucho, pero bueno, nos vino la COVID-19 y tuvimos que cerrar el programa de manera anticipada en julio, pero bueno, los números apuntaban a que se iba a superar de largo los números anteriores, ¿no? Entonces, este año lo hemos vuelto a lanzar, va a ser un año, vamos a decir, completo,
y probablemente pues, tendremos unos números seguramente mucho mayores que los que tuvimos en 2019, ¿no? Eso es una gran noticia porque realmente lo que nos dice es que las empresas industriales, los clientes finales, se están animando a consumir de manera mayor cada vez tecnologías y servicios de protección. Esto, en el largo plazo, probablemente lo que creará es una cultura de consumo y posiblemente las empresas industriales aprenderán a saber qué es lo que necesitan, cuánto tienen que pagar por ello, cómo pueden cambiar de proveedor si no están conformes con el servicio recibido, etcétera. Es decir, empezarán a entender la ciberseguridad como una parte de su negocio y sabrán cómo consumirla de acuerdo a su perfil de riesgo. El segundo hito que me gustaría destacar fue que, bueno, nunca antes de la creación del centro había habido eventos internacionales específicos de ciberseguridad en el País Vasco. El primero lo creamos en 2018, en noviembre de 2018. Asistieron aproximadamente 1000 personas. Había sido un número muy, muy grande porque los números anteriores de algunos eventos más pequeños que se habían hecho con un perfil más local pues habían rondado las 300 personas o una cosa así. Es decir, de repente pusimos la ciberseguridad en la agenda de las organizaciones y además tuvimos una presencia internacional relevante, muy, muy ampliamente superado por la segunda edición, ¿no? Como ven ya 3000 personas, con incluso empresas de otros países, de Finlandia, de Reino Unido, etcétera, que vinieron con sus booths, con sus stands a exponer su propia tecnología. Y bueno, después, una vez más, pues nos vino la COVID-19, en 2020 decidimos no hacer evento y en 2021 todavía no lo tenemos decidido, pero lo más probable es que tampoco lo hagamos, ¿no? En cualquier caso, esto es una gran iniciativa en el sentido de que sitúa la ciberseguridad, la hace presente, la hace tangible y permite que todas las empresas del ámbito industrial pues, puedan tomar contacto y conciencia y puedan dialogar con otras empresas industriales de su sector o incluso con proveedores de ciberseguridad y puedan empezar a entender mejor pues, cómo esta disciplina les ayuda en sus negocios. También hemos proyectado esa tecnología que creamos aquí en nuestro territorio en eventos de referencia global. El año pasado, en febrero de 2020, justo antes de que nos confinaran a todos, estuvimos en San Francisco en la RSA Conference por segunda vez, era nuestra segunda presencia, donde hicimos un evento privado al que invitamos a toda la red de contactos internacionales que tenemos e incluso hicimos una promoción local a través de una agencia en California. Era nuestra segunda presencia, como digo, en Estados Unidos y bueno, suscitó muchísimo interés y tuvimos presencia de 4 continentes y como ven, pues del orden de 150 a 160 personas que estaban interesados en conocer qué tipo de empresas se crean en el País Vasco y también explorar posibles intereses en hacer negocios en nuestro territorio, ¿no? O bien vendiendo su propia tecnología o bien abriendo sucursales en nuestro país, que tenemos aquí pues, un mercado industrial bastante tractor, bastante innovador y además con una fuerte internacionalización, ¿no? Con lo cual pues, puede ser un lugar interesante para vender, ¿no? Estamos también promoviendo fuertemente la innovación de ciberseguridad para la industria, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos creado una infraestructura basada en una serie de laboratorios que están interconectados y son interoperables. Cada uno de ellos trata la ciberseguridad desde una óptica diferente. Algunos hay disciplinas como blockchain, como la ciberseguridad aplicada al mundo del automóvil, aplicada a las redes de distribución eléctrica inteligentes o incluso simulación y entrenamiento como los Cyber Rangers y otros contenidos, ¿no? Entonces, estos laboratorios, como digo, están pensados para que en un entorno colaborativo, empresas de la industria consumidora, empresas de la industria proveedora y centros tecnológicos de investigación puedan crear la nueva industria y hacer pruebas sobre modelos de negocio nuevos y sin hacer grandes inversiones antes de saber si realmente pues, son viables, son escalables o son aplicables de manera apropiada en los negocios para los que van dirigidos, ¿verdad?
También hicimos un esfuerzo grande por mapear qué tipo de actividad investigadora se estaba realizando y bueno, descubrimos pues, que había pues, un número importante de personas trabajando en investigación de ciberseguridad, trabajando además en muchos proyectos, muchos de ellos colaborativos y además internacionales. Y también identificamos cuáles eran las disciplinas que estaban suscitando mayor actividad, ¿no? Que son todas las que están ahí debajo en esa tabla donde se definen las áreas de expertise. Entonces, todo ello, como digo, partiendo de un escenario en el que, bueno, originalmente no teníamos ningún conocimiento de qué se hacía en el País Vasco, ¿no? Hicimos un mapeo exhaustivo de todo lo que tiene que ver con los agentes en general que están haciendo ciberseguridad en el País Vasco, que proveen servicios, que crean tecnología, que generan talento, que se sitúan en el ámbito de la educación, que generan asociaciones entre los agentes del mercado, etcétera, ¿no? Y vimos pues, una densidad importantísima en lo que es la concentración en el territorio, ¿no? Y aquí están las empresas que han nacido en el País Vasco, que tienen toda su I+D apalancada en el territorio español y que son tecnología europea pura y dura, ¿no? Toda esta tecnología europea es además tecnología vasca, es decir, tenemos, como ven ahí, del orden de 21 empresas que están generando tecnología nacidas aquí, ¿no? Esto para nosotros es un orgullo porque no es algo muy habitual en Europa. Generalmente en Europa las empresas nacen para proveer servicios utilizando productos y soluciones fabricadas en Estados Unidos, fabricadas en Israel. Y aquí, pues bueno, nuestros empresarios de lo que tratan es de salirse un poquito de la foto habitual y de crear tecnología competitiva, ¿no? Hay compañías, por poner algún ejemplo, como Countercraft, que está ahí en la primera línea, que ha sido recientemente adjudicataria de un contrato nada menos que con el ejército de los Estados Unidos. Compañías justo debajo, HDIV, que tiene contratos con entidades como Wells Fargo. Y otras como Alias Robotics, que por ejemplo pues, se dedican a un negocio que es la seguridad aplicada a las redes de robótica, que actualmente en el mundo yo creo que no hay más de 4 o 5 empresas dedicadas a este nicho, ¿no? Está suscitando muchísimo interés de países pues eminentemente fabricantes como puede ser Alemania o Japón, por poner dos ejemplos, ¿no? Entonces, como digo, un sector prometedor con un perfil innovador y tecnológico que ojalá y algún día pues muchas empresas mexicanas y de Nuevo León pues puedan estar incorporando esta tecnología, ¿no? Termino hablando, por ejemplo, de otra empresa a la izquierda, Enigmedia, bueno, hay un gran player de fabricación de equipos a nivel global que es Schneider Electric, una gran multinacional francesa, orientada a sectores de utilities, agua, energía, dentro de cuyos dispositivos la securización de la red y el cifrado de las comunicaciones es tecnología hecha en el País Vasco, es tecnología de Enigmedia, ¿no? Como ven, casos de éxito nacidos en el País Vasco en un lugar muy pequeño, en un lugar que no está en la mente de quien piensa en la tecnología, no está en Israel, no está en Estados Unidos y, sin embargo, que tiene presencia global, ¿no? Estos son otros players, son otras empresas de servicios de ciberseguridad. Algunas de ellas tienen sede permanente en México, concretamente S21sec, Entelgy y ITS tienen sedes permanentes en México. Y bueno, una vez más, volviendo al tema tecnológico, a la izquierda en un recuadro hay una marca debajo pequeñita que es Panda. Es una tecnología que nació en el País Vasco hace 30 años y que recientemente fue adquirida por una gran multinacional de los Estados Unidos. Es decir, hay un player americano, WatchGuard, que piensa que la tecnología hecha en el País Vasco es de calidad global, de calidad mundial, y compra esta empresa. Entonces, ahora mismo ya no podremos decir más que Panda es una empresa vasca, pero al menos sí que nos da una prueba de cómo esa tecnología que creamos aquí cerca pues tiene clase mundial, ¿no? A partir de esto, que es el pasado, la historia, cómo hemos conseguido crear un sector donde había multitud de agentes descoordinados, miramos al futuro, miramos a 2025 y lo que aspiramos
es a crear un hub, un centro de capacidad altamente concentrado de desarrollo de ciberseguridad. Desarrollo de ciberseguridad con una vocación muy clara que es que sea transferible y aplicable a los sectores estratégicos de la economía vasca, que son estos que aparecen en la izquierda, los que he mencionado anteriormente, ¿verdad? Fabricación avanzada, energía, biociencias y alimentación. Es un plan estratégico, un objetivo que no nace aislado, no nace desvinculado, sino que nace totalmente alineado con el resto de planes estratégicos industriales que está promoviendo el gobierno vasco. Para montar el plan, para armar este plan, nos planteamos cuál es nuestro objetivo, que no es otro que crearlo, crear este hub y hacerlo sostenible y hacerlo rentable y que pueda escalar. Y además, cuál es nuestra aspiración, ¿no? Nuestra aspiración es situar Euskadi como una marca de referencia internacional, ¿no? Lo que estaba diciendo antes. Hacemos tecnología, hacemos una tecnología buena, de muy buena clase, y queremos que se sepa que la estamos haciendo, ¿no? Hasta hace 3 años nadie lo sabía, es decir, nadie tenía ubicado en su mente al País Vasco como un lugar de referencia, como un lugar de creación de tecnología. Hoy en día podemos decir que al menos en Europa y en algunos otros lugares internacionales, espero que después de esta charla también en Nuevo León, sitúan ya al País Vasco como un lugar donde se crea tecnología de ciberseguridad de vanguardia, ¿no? Y alrededor de esta creación del plan, identificamos 4 grandes ámbitos de interés, ¿no? Las ideas, es decir, qué nuevos modelos de negocio, qué nuevas tecnologías van a querer demandarse en el mercado, etcétera. La inversión, es decir, cómo podemos hacer que las empresas que se crean aquí puedan crecer, puedan financiarse, puedan captar ese talento, que es el tercer ámbito de actuación, ese talento tan escaso en el mundo, ese talento especializado al que además hay que pagarle unos salarios competitivos, porque claro, hoy en día con la deslocalización del talento y la deslocalización de las empresas, pues estás compitiendo realmente con grandes gigantes como Google, como Microsoft, por este talento que puede estar viviendo aquí en el País Vasco, pero trabajando para una multinacional de Seattle. Entonces tienes que financiar bien a tus empresas para que puedan retener ese talento y poder haciéndose grandes y fuertes. Y por último, generar esas relaciones necesarias para que todo esto funcione, ¿no? Y ahí es donde realmente se sitúa el Centro Vasco de Ciberseguridad, ¿no? Como motor de relaciones. Alrededor de todo esto, pues hay una serie de activadores que ven ahí, que son los que van a servirnos para compararnos con otros lugares que están siendo exitosos, ¿no? Y ver dónde podemos estar más fuertes o dónde podemos tener que hacer más esfuerzo y aplicarnos para mejorar, ¿verdad? El proceso de análisis y reflexión parte de esa ambición estratégica que acabo de mencionar. Nos comparamos con 12 hubs mundiales, sobre todo buscábamos el área de Europa, Mediterráneo, Reino Unido, porque eran los que más podían parecerse a la economía que tenemos aquí. Y además hacemos una toma de datos masiva a los agentes locales, ¿no? A la industria de fabricación, a los clústeres, pero también a la industria de ciberseguridad, a las empresas de ciberseguridad. Tomamos todo eso, lo metemos en una coctelera, hacemos un análisis DAFO de cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, etcétera. Hacemos una sesión participativa donde invitamos a empresas de ciberseguridad, a agentes del gobierno y a empresas industriales para poner un poco en orden todas estas ideas y cuáles podrían ser acometidas a más corto plazo, y tratamos de identificar cuáles serían los escenarios de desarrollo, ¿no? Y a partir de ahí montamos el plan estratégico. ¿Con quién nos comparamos? Pues nos comparamos con aquellos que pensamos que tienen éxito, que están siendo referentes y que además, como digo, tienen una economía industrial parecida a la nuestra, ¿no? Desde una óptica de ciberseguridad nos comparamos con los de la izquierda, con hubs europeos que tienen cierta madurez y cierto impacto, y en el lado de la derecha con aquellos que tienen cierto éxito en emprendimiento digital, ¿no? Y ahí situamos a Israel, que podría estar en cualquiera de los dos lugares, y lo que sí vemos, por ejemplo, haciendo un análisis rápido de estas fotografías, es que en el ámbito del sur europeo, en España, sí que hay algunos hubs de emprendimiento digital orientados a modelos más business to customer, como pueden ser Barcelona o Valencia,
pero no vemos realmente un hubs de emprendimiento y de desarrollo de ciberseguridad, de desarrollo tecnológico en España, más allá del que tenemos en el País Vasco, ¿no? Hay algunas otras iniciativas, pero realmente no tienen el nivel de concentración y la orientación business to business que tenemos aquí, ¿no? ¿Y cómo nos descubrimos al compararnos? Pues el área digamos, que cubre nuestro ecosistema es el área que ven sombreada ahí en ese color como morado, como lila, ¿no? Ese es el área que cubre nuestro ecosistema. El perímetro de línea de color negro serían los ecosistemas de ciberseguridad. Y ahí lo que vemos, por tanto, es que el País Vasco ocupa un gran porcentaje de esa área de los ecosistemas de ciberseguridad. En algunas áreas, incluso las que están por la izquierda y abajo, estaríamos incluso por delante de los ecosistemas más avanzados, ¿no? Y en algunas otras áreas, las que están por la derecha y arriba, estamos un poco por detrás. Estas son nuestras áreas de debilidad, nuestras áreas de mejora, ¿no? Y por lo tanto ahí destacaríamos a la izquierda, como ven, cuáles serían nuestras fortalezas, a la derecha cuáles serían nuestras áreas en las que tenemos que tratar incluso de mejorar. Y sin embargo, cuando nos comparamos con los hubs de emprendimiento digital, que es esa línea de color ámbar que está haciendo un perímetro con un pico hacia la derecha, vemos que ahí no estamos tan bien situados, no ocupamos un área tan grande como ocupamos en la especialización de ciberseguridad. Y ahí tenemos un poco más de recorrido para mejorar. Entonces, como digo, sacamos una serie de conclusiones que son las que luego van a dirigir dónde tenemos que poner el acento y dónde tenemos que centrar nuestros esfuerzos. Como digo, nos entrevistamos con una amplísima variedad de agentes de nuestro ecosistema, donde tienen cabida entidades educativas, universidades, asociaciones empresariales, clústeres, empresas específicas de sectores concretos con un perfil de innovación alto y también empresas de ciberseguridad, ¿no? Con un objetivo muy claro que es conocer si realmente pues, tienen expectativas positivas sobre la creación del hub de ciberseguridad, cuál es su visión actual, si perciben que hay una tecnología útil que se está desarrollando localmente, es decir, un autoconocimiento de cómo nos percibimos a nosotros mismos dentro de la región, ¿no? De aquí salen un montón de acciones, salen 30 líneas estratégicas distribuidas por ámbito de actuación y además esas líneas se desglosan en 65 acciones concretas, cada una de ellas con sus objetivos y con sus presupuestos tentativos, con una estimación aproximada de cuánto dinero tendríamos que poner para desarrollar en 5 años unas capacidades que nos situasen a la vanguardia, al menos en Europa. Durante la reflexión, nosotros nacemos de la ciberseguridad, es decir, queremos crear una imagen de ciberseguridad y dinamizar esta disciplina, ¿no? Y descubrimos que tal vez no vamos a ser capaces de generar una masa crítica importante y atraer agentes inversores y talento si no expandimos un poquito ese objetivo a lo digital, ¿no? Incluyendo otras disciplinas como puede ser la inteligencia artificial, el 5G o blockchain o el quantum computing u otras, ¿no? Además, creemos que el emprendimiento es un área clave, que tenemos que fomentar la creación de startups, que tenemos que intentar que esas startups no nazcan únicamente con una vocación de rentabilidad, sino que nazcan con una vocación también de escalabilidad y de orientación global, que es algo en lo que estamos ahora mismo un poco débiles, que tenemos que ser capaces de hacer visibles nuestras empresas a los grandes fondos de inversión para que puedan tener ese crecimiento que deseamos y que además tenemos que ser capaces de incrementar el consumo por parte de nuestras industrias de fabricación. Es decir, el tractor necesario para que estas empresas nazcan y puedan crecer son los clientes, es el mercado. Y tenemos que poner un foco especial en sensibilizar a ese mercado para que consuma esa tecnología de esas empresas que se están creando en clave local, ¿no? Y todo esto se paraliza si no somos capaces de desarrollar una masa crítica de talento, este es un problema global y tenemos que poner atención no solamente en el corto plazo, en esas personas que están en la universidad o que están procediendo de otros ámbitos profesionales, tenemos que atacar a las edades por debajo de los 16 años para que las nuevas generaciones vengan preparadas y además orientadas al trabajo en ámbito digital o en cualquier otra disciplina que esté relacionada o apalancada en tecnologías digitales, como hoy en día lo son casi todas, ¿no? Pues la medicina, la construcción o la banca, ¿no?
Identificamos diferentes escenarios y bueno, nos quedamos con los dos más ambiciosos porque pensábamos que tenemos que actuar de manera estructural y rápido porque si no hay otros países, hay otras regiones del mundo que están actuando rápidamente y si no se nos van a poner por delante, ¿no? Entonces, estamos trabajando ahora mismo en estos dos escenarios de la derecha, sobre todo en el de más a la derecha, que es el más ambicioso, y estamos tratando de desarrollarlos al calor de toda la sensibilidad que se está desarrollando en Bruselas con los fondos europeos para poder acelerar nuestro crecimiento. En este escenario, como decía al principio, el Centro Vasco de Ciberseguridad aparece pues, como un motor de relaciones, ¿no? Como un generador de conocimiento, como un embajador y como un portavoz que da a conocer todo lo bueno que se está haciendo aquí pues, en otros lugares del mundo, ¿no? Y prueba de ello es mi participación en este evento, ¿no? Cuando hicimos el plan estratégico, ahora 1 año y medio, descubrimos que no había ninguna asociación privada especializada en ciberseguridad, no había ninguna voz representando al sector privado de ciberseguridad y sus objetivos y sus prioridades y sus preocupaciones, ¿no? Entonces, bueno, nos pusimos manos a la obra rápidamente y nació Cybask. Cybask es ahora mismo la contraparte que tenemos en el ámbito privado con quien tenemos establecido un diálogo permanente, un acuerdo de colaboración estratégico para llevar a cabo y para llevar a desarrollo este plan estratégico y que además Cybask nace dentro del clúster Gaia, que es un clúster socio del clúster de TI de Monterrey. Es decir, tenemos aquí un puente de colaboración perfecto para establecer relaciones futuras con ustedes, con sus empresas, bidireccionalmente. Y bueno, aquí ahora, como digo, se abre un nuevo escenario para nosotros y bueno, seguimos avanzando y hemos conseguido al menos que ese plan, que nace como un papel, pues ya haya trascendido y haya pasado a ser algo real, ¿no? Algo tangible y algo que tiene recorrido. La estructura del plan, como decía, no nace aislada. Se definen una serie de organismos de gobernanza. Se define una oficina que es el organismo principal de gobernanza que coordina con otras políticas y con otros planes estratégicos del País Vasco relacionados con otros ámbitos digitales, como mencionaba anteriormente, como la inteligencia artificial, el Big Data, el 5G o la IoT. Es decir, creemos que la ciberseguridad no puede entenderse de manera separada a estas disciplinas y así lo estamos desarrollando. Y, por supuesto, en los ámbitos de gobernanza toma un rol clave el alineamiento con las políticas y las estrategias que tenga España y que tenga la Unión Europea, ¿no? Se dimensionaron una serie de presupuestos que estamos ahora concretando en esa colaboración que tenemos con Cybask. Estamos tratando de identificar en estas horquillas de presupuesto de intervalos de mínimos y máximos cada actividad de esas 65 que tenemos identificadas, cuánto presupuesto concreto tiene que tener y seguramente conseguiremos tener ese número a lo largo de este año, aunque algunas de las actividades ya están avanzando, como la 4ª edición del programa de ayudas que tiene ya asignados 2,5 millones de euros y otras que estamos lanzando de manera prioritaria y hay otras que seguramente irán llegando pues, a lo largo del año, ¿no? Pero como digo, todo muy ordenado, los objetivos muy claramente identificados, compartidos con el sector privado y aquí, como ellos nos irán diciendo, dónde ven la prioridad y nosotros tendremos que ver desde el Gobierno dónde podemos impulsar con dinero público, con organización, con desarrollo de relaciones para que todas esas actividades pues, puedan llegar a buen término y conseguir que en 2025 tengamos ese objetivo con el que partíamos de posicionarnos como una referencia internacional. Quería terminar la presentación, por no extenderme ya más, que creo que voy con el tiempo un poco justo. Antes de que termines, Javier, sí. Antes de que avances en esa parte, vimos ya un panorama de todo lo que se está haciendo. Creo que se están tomando muy en serio el tema de la ciberseguridad desde todas las perspectivas. ¿Cómo es que, ya nos has hablado de Europa, cómo es que ahorita Europa, el País Vasco o todas estas agencias con las cuales interactúan ustedes, y es una pregunta que nos hicieron por ahí, ¿cómo están viendo a Latinoamérica? ¿Cómo están viendo a México en ese sentido? ¿En dónde estamos, ¿no? ¿Como referentes o qué tanto trecho nos falta? ¿Cuál es tu perspectiva ahí?
Sí, realmente nosotros con nuestra óptica regional lo que buscamos en lugares como México o como puede ser Colombia o Brasil o mercados de este volumen, además con industrias generalmente pues también yo diría que muy avanzadas, porque muchas veces se perciben países como México o como Brasil como un todo, cuando realmente pues hay áreas de concentración especializada, como es el caso de Nuevo León, ¿no? O otros lugares en estos otros países del sur de América, eh, se perciben muchas veces más como mercados que otra cosa, ¿no? Yo creo que se ve a México, a Brasil, a Colombia, a estos países como un mercado, ¿eh? Y no se les ve, no se les percibe como fabricantes de tecnología de ciberseguridad. No tenemos conciencia, o al menos conocimiento, de empresas referentes con etiqueta mexicana, por ejemplo, ¿no? Con etiqueta brasileña, que fabriquen una tecnología de ciberseguridad aplicable y que pueda competir, digamos, con israelíes o con... O sea, el ejemplo que ponía yo antes, ¿no? Countercraft contratada por el gobierno, por el ejército de Estados Unidos, ¿no? En Dallas. No tenemos ninguna referencia de una empresa fabricante de tecnología de ciberseguridad mexicana o colombiana que tenga un caso de éxito similar, ¿no? Porque eso sería una gran noticia en el sentido de que si está produciendo una tecnología que nosotros no somos capaces de producir acá, pues a lo mejor sería interesante explorar el interés por ver qué encaje puede tener, ¿no? Entonces, como digo, ahora mismo la percepción que se tiene de la TAM en general como espacio económico es una percepción como mercado consumidor y no tanto como mercado creador de tecnologías de ciberseguridad. Revelador, desde esa perspectiva, creo que tenemos un trecho muy importante. Concebimos la innovación de una forma diferente y creo que debemos de cambiar nuestro concepto de innovación, ¿no? O sea, porque sí creo que como continente, por así decirlo, dependemos demasiado de otras tecnologías y de otros fabricantes y debemos de enfocarnos en eso. Totalmente En de ese acuerdo. sentido, hay muchas empresas ahorita o varios dueños de empresas o empresarios que nos están siguiendo. En ese sentido, ¿cómo definirías innovación y cómo pudiéramos enfocarlo a temas de ciberseguridad en esa parte? Antes de que entres, perdóname que te haya interrumpido, pero quería escucharte en ese punto. ¿Cómo definirías la parte de innovación y cómo podríamos nosotros cambiar ese switch que hoy en día tú nos dejas ver claramente, ¿no? Sí, quería matizar sobre lo que he dicho antes, que en Europa no se conozca que haya empresas fabricantes de tecnología de ciberseguridad en Brasil o en México, o en Colombia o en otros países, no significa que no se esté haciendo, significa que no lo sabemos. Es decir, que a lo mejor, igual que nos pasaba a nosotros hace 3 años, no hay nadie haciendo un esfuerzo importante de promoción, de mapeo y de visibilización de esa tecnología para atraer miradas sobre ella, ¿no? Y de ese modo ir generando una marca y un prestigio, ¿no? Entonces, dicho esto, que bueno, yo ahí lo dejo porque a lo mejor es posible que pueda ser un primer paso, esa identificación y esa promoción para situar, no sé si México o Nuevo León, como un lugar donde se están creando tecnologías de ciberseguridad. Dicho esto, y respondiendo a la segunda pregunta sobre la innovación, yo creo que aquí juegan un rol importantísimo los agentes de la demanda, la industria. Nosotros tenemos aquí una plataforma que ustedes conocen muy bien, que es Bain 4.0, donde el rol de las empresas tractoras, de las empresas industriales, es importantísimo porque comparten cuáles son sus retos de negocio, sus retos futuros para evolucionar sus modelos actuales y para preservar o para mejorar su posición competitiva en su sector, ¿no? Entonces, es importantísimo porque ese diálogo entre la industria consumidora con las empresas que fabrican la tecnología, puede ser de ciberseguridad o de inteligencia artificial o de otras disciplinas, lo que produce es el desarrollo de soluciones que se anticipan a una demanda que es venidera, que es futura, y a lo mejor con un potencial de crecimiento altísimo, ¿no?
y lo que hace es situar esa creación de tecnología 3, 4 años por delante de la demanda del mercado, para que cuando esa demanda sea masiva, el producto que se está generando ya esté maduro y ya pueda llevarse al mercado inmediatamente, como un producto y no como algo, digamos, en experimentación, ¿no? Ya sea pilotado, ya sea probado, ya ha tenido un recorrido local en unas industrias que pueden ser, como en el caso de Nuevo León, industrias de fabricación de automoción que están totalmente internacionalizadas y que a lo mejor empiezan pilotándose en una de las factorías que tienen ustedes allá, pero se convierte en una solución sectorial que tiene presencia en esa gran multinacional en todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que hay, lo primero sería establecer ese diálogo entre la oferta y la demanda para ver exactamente cuáles son esos nichos donde hay baja madurez y donde hay un potencial de crecimiento grandísimo en los años próximos, ¿no? Excelente. Pues muy bien, Javier, te dejo entonces. Gracias por esta visión que nos estás dando, por todo lo que están haciendo. Y pues bueno, creo que la parte importante que todos ahorita también queremos escuchar, tomar nota, es lo que viene a continuación, ¿no? Sí, gracias, Adelante. Godofredo. Sí, esto que les voy a contar ahora seguramente ya lo habrán oído más veces porque son mensajes bastante conocidos, son bastante generales y son sobre todo mensajes dirigidos a ese gran público de los empleados de las grandes empresas que tal vez no tienen una conciencia muy específica de lo que es la ciberseguridad porque están muy metidos en su trabajo, que tiene a lo mejor que ver con otras funciones. Mencionábamos la banca, en la ponencia anterior se mencionaban las plantas de producción de generación de la energía, ¿no? Operarios que no tienen ninguna conciencia sobre qué deben hacer o qué no deben hacer para exponer a su organización a un ciberincidente, ¿no? Entonces, bueno, aquí damos una primera visión de cuál es la perspectiva de un atacante, ¿no? Cuáles son un decálogo de cosas que están pensando, de vectores por los que creen que pueden tener éxito al infectar a una organización, ¿no? El primero que aparece ahí, el spear phishing, que llega a través del correo electrónico, pues es uno muy habitual, ¿no? Es un phishing dirigido a personal clave de una empresa o a personal con ciertos privilegios que si se infectan, pues puede generar un impacto muy grande, no tanto a lo mejor en la disrupción del servicio, como en el acceso a documentación privilegiada, ¿no? A propiedad intelectual, a estrategias comerciales, a comunicaciones financieras. Entonces, es un poco dar una primera visión, sin entrar mucho en detalle sobre estos vectores de ataque. Destacaría pues, el spear phishing, que puede estar muy dirigido a personas concretas, y luego, pues bueno, otro tipo de vectores de entrada, como los archivos maliciosos en formatos ofimáticos. Ya hoy en día se recomienda pues, que los filtros de spam pues, no dejen entrar estas extensiones de archivo que pueden ser a lo mejor un poco antiguas y más vulnerables a llevar troyanos dentro. Y bueno, y algún otro tipo de vectores, como ven ahí, pues muy generalmente utilizados, ¿no? Pueden encontrar mucho más detalle, como digo, en nuestra web. No quisiera extenderme demasiado en dar esta visión. Creo que es más útil centrarse en cómo defenderse de ellos, ¿no? En primer lugar, para estas personas que trabajan para compañías que no son técnicos de ciberseguridad, que son personas que tienen una labor más bien ofimática, lo primero, cuando utilicen su equipo corporativo, su laptop o su computadora de escritorio, lo más importante es seguir las directrices de la organización, aplicar bien las políticas de comportamiento, como las que tienen que ver con las contraseñas robustas, nunca compartirlas, no ponerla en un post-it o en un lugar donde sea visible para nadie más, sino hacerlas individuales, ¿verdad? Mantener el equipo actualizado. Siempre que Windows o el sistema operativo que utilicemos nos alerte sobre un parcheado más reciente que el que tenemos instalado, pues rápidamente buscar el momento de actualizarlo, ¿no? De ponerlo al día. No dejarlo desatendido y si tenemos que levantarnos para una reunión, para ir a atender a una visita que nos viene, etcétera, siempre bloquear el escritorio, ¿no? Dejarlo cerrado con una contraseña que solo conozcamos nosotros para que nadie pueda manipular ese equipo, ¿no? En nuestra ausencia.
Y tener mucho cuidado con qué nos conectamos, ¿no? Hay muchas veces la tentación de conectarse a las wifis públicas que son gratuitas en hoteles, en plazas públicas, etcétera. Siempre es preferible conectarse a una VPN corporativa o incluso a la propia conexión wifi que nos ofrece nuestro celular, ¿no? Que es un celular generalmente de nuestra empresa que está debidamente protegido, ¿no? Con el correo electrónico lo mismo, ¿no? Un poco sería seguir las mismas pautas que seguimos para el correo postal cuando llegamos a nuestro domicilio, ¿no? Si no lo esperamos, lo más útil suele ser desconfiar de él, ¿no? Revisar muy bien desde dónde viene, qué tipo de información contiene, si es un correo que se dirige a nosotros con términos genéricos y no por nuestro nombre personal. En general, ser cauto, desconfiar y sobre todo si lleva adjuntos y no son 100% fiables porque no tenemos claro que vengan dirigidos a nosotros, pues no dar permisos de ejecución de macros y, por supuesto, no ejecutar estos adjuntos, ¿verdad? En los dispositivos móviles he mencionado, es muy parecido a lo que he dicho con los computadores y con los laptops, mantenerlos actualizados, no utilizar wifi públicas, ojo con las contraseñas, tener siempre pues una copia de seguridad en la nube, si es un Apple en el iCloud, si es un Android pues en Google Drive, en el que corresponda o incluso en una que nos ofrezca nuestra propia organización, ¿no? Y, por supuesto, instalar únicamente aquellas aplicaciones que procedan de fuentes oficiales, ¿no? del App Store o del Marketplace de Google. En cuanto a las redes sociales, es lo mismo, ¿no? Es mantener siempre las buenas prácticas de las contraseñas robustas, de no utilizar contraseñas siempre las mismas. Para evitar tener que acordarlo, pues suele ser buena práctica utilizar algún KeePass, algún repositorio donde almacenar todas esas contraseñas que tenemos para el ámbito personal y para el ámbito profesional, que pueden ser decenas o centenares incluso, y así de ese modo pues las tendremos almacenadas en lugar seguro y además accesibles solamente por nosotros, ¿no? Y por último, la compartición de información, pues no utilizar en la medida de lo posible servicios que no estén controlados por nuestra organización, ¿no? Utilizar siempre aquellos que nos ofrezcan los medios corporativos, porque estarán debidamente protegidos y no serán accesibles en cuanto sea información confidencial por otras organizaciones ajenas, ¿no? Y el mensaje clave para todo lo que he dicho anteriormente es que la ciberseguridad es responsabilidad de todas las personas que están en la organización y que en el momento que una de ellas falla, como se mencionó también en la ponencia anterior, pues toda la organización pasa a estar comprometida. Y no solamente nuestra organización, sino aquellas organizaciones con las que estemos conectados, nuestros clientes, nuestros proveedores, etcétera. Las reuniones telemáticas se han puesto de moda, han cobrado un protagonismo inusitado alrededor de la COVID-19 y también son un lugar al que le hemos prestado atención, Centro Vasco de Ciberseguridad, y hemos creado una guía básica con unos consejos, 8, muy sencillos, que ayudan a tener precaución sobre cómo las llevamos a cabo para que no se nos cuele en la reunión pues ninguna persona intrusa y para que las personas que estén participando en la reunión puedan compartir información con la debida confidencialidad y con la debida protección, ¿no? Muchas veces se comparte por pantallas presentaciones de PowerPoint o libros Excel que tienen información muy importante y que tal vez pues, debería ser limitada la capacidad que se tenga de hacer una impresión remota del escritorio, ¿no? que tan fácil es hacer desde Windows, por ejemplo. Entonces, bueno, hay una serie de consejos y, como digo, y muchos más, estos que hemos visto y muchos más, y más detallados en la URL, en la liga que ven ahí ustedes, y hay muchos más contenidos, como ven, pues, para hacer compras online ciberseguras, cómo trabajar de manera cibersegura desde el hogar, cómo se está utilizando desde los ciberataques la COVID-19 como pretexto para estafar a las personas, cómo puedo eliminar mis datos personales de los buscadores para no aparecer en búsquedas de manera indeseada, etcétera, etcétera, etcétera. Lo tienen disponible, gratuito, y, por supuesto, si hay alguna temática concreta que alguien no pueda encontrar y nos lo hacen llegar a través de Godofredo o de alguna persona del CIIC,
de Monterrey, estaremos encantadísimos de poder ayudarles y de darles la referencia. Por mi parte, esto es todo. Agradecer nuevamente la invitación a CIIC y al clúster TIC de Nuevo León y darles las gracias en el idioma de los vascos. Eskerrik asko, muchas gracias y estoy a su disposición. Muchísimas gracias, Javier, por tu tiempo, casi desvelada. Bueno, no, todavía no, ¿verdad? 8 de la noche por allá. Pues bueno, no sé, Ileana, ¿tengas alguna pregunta? Ángeles, que ya se está sumando ahí. ¿Qué te ha parecido, hombre? Ileana. La verdad es que es súper interesante. Muchas gracias por todo lo que nos has comentado, Javier. La verdad es que es súper interesante. Por ahí nos hacen un comentario, dicen, España nos lleva ventaja con iniciativas, instituciones como el del País Vasco, el del INCIBE. Entusiastas como tú te preguntan, Javier, ¿qué reto ves en México y en Latinoamérica para ponerse a la par y mejorar ante el reto global que es el cibercrimen? Pues yo creo que la recomendación más útil en estos casos, en todo lo que tiene que ver con ciberseguridad y con protegerse de todo lo que tiene que ver con las actividades criminales, en este caso delictivas, es decir, yo no represento a una organización policial y por lo tanto no puedo hacer investigación y prosecution de lo que tiene que ver con la actividad delictiva, pero yo creo que la clave es la colaboración, es decir, lo primero es que las administraciones competentes en este ámbito, gobiernos, cuerpos policiales, adquieran ciertas capacidades para saber cómo gestionar el ciberdelito, y lo segundo es que establezcan redes de comunicación, redes de colaboración con otros cuerpos policiales de otros ámbitos internacionales que les puedan ayudar a evolucionar y a compartir buenas prácticas e incluso a actuar. Es decir, hay veces que el ciberdelito se comete desde lugares geográficos muy lejanos a aquellos en los que se sitúa la víctima de ese delito. Y no se puede actuar, es decir, la policía mexicana no podría actuar sobre un ciberatacante, sobre un cibercriminal que está situado aquí, ¿no?, en Bilbao. Pero sí que podría comunicarse con la policía local, con la Ertzaintza, que es nuestra policía de ámbito autonómico vasco, o con la Guardia Civil española, para que pueda actuar en local. Entonces, esas redes de cooperación son fundamentales, porque, como digo, en el momento que se puede hacer una atribución de ese delito y las competencias, la jurisdicción del cuerpo policial no puede actuar, a lo mejor un socio colaborador de ese cuerpo policial sí que puede actuar en otra geografía, ¿no? Entonces yo creo que hay, como digo, primer paso, capacitarse. Para ello yo sé que hay establecido una relación excelente entre los gobiernos de México y de España, para poder hacer esa transferencia de conocimiento entre las policías españolas y mexicanas. Y, en segundo lugar, potenciar esa colaboración para que, en caso de que haya que hacer una actuación jurisdiccional, pues se pueda llevar a cabo, ¿no? Perfecto, muy bien. Pues, si no hay más, agradecidos, Javier. Que tengas una excelente tarde-noche por allá y pues estamos saludándonos en breve. Ángeles, no sé si gustes despedir, cerrar este evento y terminar de agradecer a Javier Diegues, quien está ya por la tarde allá en Euskadi, y nos hizo el favor de acompañarnos. Antes que darle Muchas tiempo gracias. a Ángeles, por ahí en el chat, Iracusne, a quien saludo también, si espero me esté escuchando, ha puesto ahí la liga del Centro Vasco de Ciberseguridad para cualquier consulta. Recordarles que hemos estrechado nuestro relacionamiento tanto con el Centro Vasco como con el INCIBE. Próximamente tendremos a gente del INCIBE también con nosotros, y con el Centro de Ciberseguridad aquí en Monterrey, junto con el clúster TIC, ¿no? Y pues muchas gracias, Javier. Ángeles, tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bye. Saludos desde Monterrey. Saludos a todos para allá. Igualmente. Al centro Gaya. Adiós, gracias. Bueno, después de esta mañana, tarde en España, tan productiva en temas de ciberseguridad, he estado ahí leyendo algunos comentarios que nos han llegado directamente al clúster, todos felicitando sobre el contenido de las ponencias
agradeciendo el tiempo de todos ustedes por conectarse y por todos los expositores por compartir sus experiencias en este tema tan importante que es la ciberseguridad. Y bueno, quisiera agradecer a Nazli Borrero Vázquez por toda la conferencia que nos dio sobre el tema de perito forense, muy interesante, y también lo que están haciendo en Colombia en estos términos. Después tuvimos la relevancia de la seguridad en ambientes industriales. Quisiera agradecer a Stephen Falas, David Ramírez, Francisco Bolaños y José Luis Ponce de la empresa asociada ICUSI por compartirnos tan interesantes comentarios acerca de este tema del ambiente industrial en la ciberseguridad. Por otro lado, después tuvimos el panel de la PYME Cibersegura, donde estuvo Ángeles Arce, moderadora de la empresa asociada Spring Labs. Estuvo Israel Peralta de la empresa asociada IPC Services también, Martín Torres, Manu Mejías, donde nos compartió un interesante pues experimento que él está haciendo, un formato que se va a compartir posteriormente, súper interesante, de cómo podemos cuidar nuestras contraseñas. Posteriormente, y para finalizar con broche de oro, tuvimos esta magna conferencia a cargo de Javier Diegues del Centro Vasco de Ciberseguridad del País Vasco, con quien tenemos pues un hermanamiento muy cercano a través de los estados, a través de la oficina que tienen aquí en México y a través de de la propia gente como es Paco, como es Javier Diegues, y junto con el SIC y con el Clúster Gaia y el CISOC Monterrey. Pues bueno, después de esta mañana tan productiva, tan interesante, quisiera agradecer a nombre del CISOC Monterrey, del SIC México, de Nuevo León 4.0 y de todas las empresas aquí involucradas, sobre todo las asociadas ICUSI, Octopi e IPC Services, quienes estuvieron a cargo de la organización de la logística del evento, a todo el equipo del CISOF, del SIC Monterrey. Muchas gracias, todo un éxito este Día Inteligente de la Ciberseguridad 2021. Que tengan todos muy buenas tardes y ojalá que pongamos en práctica los conocimientos adquiridos en esta mañana para que tengamos una sociedad más cibersegura cada vez. Gracias a todos y buenas tardes.